Muy buenas, mi nombre es Tobias Murillo Pérez, soy el tutor del curso Institución Educativa, Teorías y Concepciones del primer cuatrimestre de este 2023. El día de hoy la idea es presentarles a ustedes una explicación general y rápida de las indicaciones de la tarea para que ustedes tengan una guía audiovisual de cómo efectuarla. Voy a empezar dando inicio con una explicación breve administrativa, algunos elementos que se encuentran en las orientaciones académicas. Algunas personas todavía me han preguntado que dónde están las orientaciones académicas. Las orientaciones se encuentran dentro del entorno Estudia U. Ahí usted va a encontrar las fechas principales del cronograma de actividades, va a encontrar las fechas de entrega, pero principalmente va a encontrar las actividades a efectuar dentro de este cuatrimestre. Específicamente necesito que busquen en la página número 16, 17, donde van a encontrar específicamente los temas para evaluar dentro de la tarea y las actividades. En la página número 17 hay algunas recomendaciones que se les dan a ustedes, no solamente recomendaciones, sino que es obligatorio hacerlas. Eh, Como por ejemplo, que la tarea se entregue por vía de la plataforma. La tarea también tiene que tener el formato de APA. Ya todos ustedes deben de saber o deberían de saber cuáles son los elementos fundamentales que implica APA. Voy a decir algunos generales que están ahí, escritos, letra Arial 12, márgenes de 2.5, en los cuatro lados, títulos centrados, resaltado con negrita, el número de páginas debe venir identificado, el texto debe ser justificado, es decir, debe venir de forma lineal, recto, el espacio interlineado es del 1.5 y el texto siempre evidentemente debe evidenciar claridad en la redacción y en la presentación. Por eso es muy importante que dividan el trabajo por actividades, ponen una actividad, realizan la actividad y pasan a la siguiente página para que no se rompa ¿cómo se llama? El esquema y el orden del texto. Es muy importante, los formatos, la plataforma requiere que se suban en el formato PDF y también sirve como un respaldo para ustedes de que no sea modificado. Eh, Me han preguntado también mucho si pueden hacer uso de otras fuentes. No hay ningún problema. Pueden utilizar otros textos, otra bibliografía, pueden utilizar también, sin usar obviamente, del Internet. Es importante recalcar también que el curso está prohibido hacer los copy-paste o copiar y pegar, y que obviamente en la universidad eso tiene pues una sanción muy fuerte. Em, es importante que hagan uso del sistema APA de la séptima edición, que es básicamente con lo que nosotros nos guiamos. La tarea está para entregar del 20 al 25 de febrero. Se debe cargar en este mismo entorno. Eh, y al 25 de febrero tienen que colgarla antes de las 11:59. Yo les pido que por favor no dejen la tarea o la actividad para última hora, porque siempre pasa que a muchos estudiantes se les cierra la plataforma, se quedan sin internet, no pueden colgar la tarea, después nos piden que les ampliemos el tiempo y nosotros no podemos recibir tareas extemporáneas. La cátedra tiene prohibido, nos tiene limitado recibir trabajos de forma extemporánea. Está además también decir que también se sancionan los trabajos que estén duplicados o que sean copiados, no se permiten trabajos en pareja. El texto, la tarea que ustedes van a efectuar, se hace básicamente con los capítulos 3 y 4 del texto. Eh, Voy a empezar brevemente haciendo una explicación de en qué consiste la tarea. Dice, el primer punto,
elabore un cuadro comparativo en 3 columnas donde destaque 5 características de la educación romántica, 5 características de la educación positivista. Hay una diferencia sustancial entre el modelo de educación romántica, ¿verdad? Que podríamos definirlo más cualitativo si se quiere, y una educación más positivista. Cuando digo positivista, quiero decir más enfocado en la ciencia, más enfocada en los números, y tal vez con un menos enfoque en la parte artística, creativa, etcétera, etcétera, ¿no? Hay 2 modelos educativos. La educación costarricense se impregna de esos 2 modelos educativos. La idea es que ustedes pongan en las 2 columnas 5 características que identifiquen a una, 5 características que identifiquen a otra, y posteriormente en el cuadro comparativo nos indiquen 5 diferencias que existen desde esos elementos que ustedes han incorporado, 5 diferencias que ustedes notan entre la educación romántica y la educación positivista, ¿no? Eso tiene un valor de 15 puntos. Cada característica va a valer 5 puntos, las 5 de la educación romántica, las 5 de la educación positivista y las 5 diferencias entre una y la otra. Hay un ejercicio de análisis que ustedes tienen que hacer. Obviamente van a buscar en el texto cuáles son esas 5 características. Pueden ampliarlo con fuentes externas, con internet. Al final lo que importa también aquí es que el análisis de ustedes logren profundizar sobre cuáles son esas diferencias, esas implicaciones que tiene la educación romántica y la educación positivista, y las logren poner en ese cuadro comparativo. Me han preguntado sobre la extensión de 3 páginas. Yo entiendo que para el cuadro comparativo, 3 páginas, a algunas personas se les puede complicar. Yo siempre les digo, a ustedes no les califican la cantidad de páginas, lo que le califican es el contenido de la información que ustedes tengan, ¿sí? A mí me interesa que el contenido de la información que ustedes coloquen dentro del cuadro sea provechoso y que sea, ojalá también amplio, obviamente sin abusar, pero que no sea muy concreto, sino que ustedes logren explicar de forma, con argumentos, con análisis, con ejemplos, con contextualización, cuáles son esos elementos. No solamente un copiar y pegar, sino también implica un ejercicio de análisis, que es donde ustedes pueden ampliar la información. Ese sería el punto número 1 de la tarea. Pasemos a la actividad número 2. Dice, elabore un resumen que destaque 5 aportes de la edad moderna en el impacto de la educación actual. Recuerden que la educación moderna no nos referimos a la modernidad como el espacio o el lugar o el tiempo en el cual nosotros vivimos actualmente. Ya ustedes han leído el texto, se van a dar cuenta que la modernidad tiene un tiempo específico y tiene ciertas características específicas a una época. Está muy relacionada con la revolución científica, está muy relacionada con el Renacimiento, con un surgimiento de una nueva época que va a cambiar por completo la concepción del mundo, pero también la concepción de la educación. La educación moderna o el periodo moderno es el que procede o el que está después de la educación medieval, una educación medieval que estaba enfocada principalmente en la formación religiosa o divina, pero que sin embargo tuvo un resurgimiento de la formación universitaria. Obviamente en manos de la iglesia, pero hay un fortalecimiento de la educación superior o universitaria, como ustedes le quieran llamar. Entonces, van a elaborar un resumen que destaque 5 aportes que esa edad moderna nos deja a nosotros en la actualidad, cómo esa educación moderna tuvo un impacto sobre lo que es el modelo educativo actual. Ya hice varias referencias, por ejemplo, a la revolución científica, hice también referencias, por ejemplo, o se puede hacer referencias en alusión, por ejemplo, al aspecto del humanismo en la educación. Ustedes van a leerlos en el texto. Entonces, básicamente, este punto tiene 2 elementos. Uno, los aportes de la edad moderna. Los van a identificar, 5 aportes en específico.
y cómo esos aportes, desde la consideración de ustedes y desde lo que ustedes como estudiantes y como eventualmente futuros docentes, creen que esos aportes impactaron en nuestra actualidad a la educación. 5 aportes y 5 impactos, un total de 10 puntos para el total para esta actividad. Vamos a pasar al tercer punto. Dice, el texto en el capítulo 3 indica la crítica al modelo educativo del marxismo. El marxismo, creado por Karl Marx, tiene una crítica profunda al modelo capitalista y cómo ese modelo capitalista ha forjado un tipo de educación moderna centrado principalmente en las ganancias. Nosotros lo hemos visto últimamente, por ejemplo, con la ampliación de la educación técnica, el impulso que han tenido las carreras STEM, etcétera, etcétera. Bueno, y una educación enfocada principalmente en la producción y que deja atrás la formación humana, la formación humanística, la formación en las artes, la formación crítica, etcétera, etcétera. Muchos hablan de que la educación moderna está enfocada básicamente en generar mano de obra barata, pues el marxismo hace una crítica a este modelo y a esta visión de la educación capitalista enfocado principalmente en la producción, pero no en el ser humano, ¿no? Ya habíamos visto cómo en la educación moderna el ser humano era el centro de la formación. En la educación capitalista el ser humano pasa a un segundo plano y lo que nos interesa básicamente es formar personas para el trabajo, ¿no? Con las implicaciones que esto va a tener. Bueno, esas implicaciones son las que el marxismo va a condensar, va a criticar. Entonces, van a explicar en qué consiste la crítica al modelo educativo dentro del marxismo y van a hacerlo de la siguiente forma. 5 aspectos. ¿En qué consiste? ¿De en qué consiste dicha crítica? Y posteriormente, 5 aspectos que usted retomaría del marxismo para tratar de dar una solución a la crisis educativa en la que vive actualmente el país. Es decir, ¿cómo le serviría a usted eventualmente para reconstruir esa educación, esta crisis en la cual se dice que estamos viviendo? ¿Cómo le serviría a ustedes eventualmente como docentes? Traten de imaginarse también como si fueran un ministro de educación. ¿Qué retomarían de esa educación básicamente ustedes para cambiar el modelo actual o la crisis actual que vive el modelo educativo? 10 puntos en total, los 5 aspectos de qué consiste la crítica marxista y los 5 aspectos que usted retomaría para reelaborar esa crítica a la educación actual. El cuarto punto consiste en un ensayo a una pregunta que se han hecho los filósofos durante buena parte del siglo XVIII, XIX y el siglo XX, que se pregunta qué es la ilustración. La ilustración es un movimiento que surge a partir de la Revolución Francesa y tiene características muy particulares. Una de ellas tiene que ver con la educación laica, con la separación del Estado con respecto a la iglesia, pero también tiene que ver con un surgimiento de la educación científica, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes van a responder a la pregunta ¿qué es la ilustración o ensayo? Pero para hacer ese ensayo, tienen que tener 3 aspectos fundamentales. Uno, una definición de lo que es la ilustración. Pueden utilizar el texto. Recuerden que el texto es la guía básica que ustedes van a utilizar. Una definición clara, concisa. Pueden apoyarse también en fuentes externas, no hay ningún problema. El segundo punto que va a llevar el ensayo serían 2 características que expliquen qué es la ilustración. Y por último, 2 aportes que la ilustración, desde el punto de vista de ustedes y desde lo que ustedes leyeron, aporta a la educación actual. Repito, 1 punto la definición, 2 puntos las características que tiene la ilustración como movimiento y 2 aportes a la educación actual. Esto para un total de 5 puntos en total.
Me dicen, profesor, el ensayo no tiene extensión. Tal vez fue un error mío a la hora de elaborar las orientaciones. Yo lo que le estoy solicitando es un mínimo de 2 páginas para esta parte de la tarea. Y el último punto es muy sencillo, es el quinto punto, dice, con respecto al concepto de laicidad, explique. Esto es un punto importante también en la ilustración. La laicidad es la educación que se separa de la religión, de los componentes religiosos. Actualmente hay una discusión de si el Estado tiene que ser laico, es decir, si nos tenemos que separar, si la religión tiene que separarse del Estado. Bueno, también hay una discusión que me parece también que es muy responsable de si la educación tiene que también separarse de la religión. Si tenemos que separar educación de religión, si tenemos que separar democracia de religión, si tenemos que separar el Estado de la religión. Con respecto a esta concepción laica que nos deja a nosotros la ilustración, que es un resabio de la ilustración, tienen que responder lo siguiente. 4 aspectos de la relación entre laicidad y democracia. ¿Cómo se vincula la laicidad con la democracia? ¿Por qué es importante la laicidad con la democracia? 4 aspectos en ese sentido. Segundo punto, 4 razones de la importancia de la laicidad para la educación. ¿Por qué es importante que la educación sea laica? Que sea independiente de la educación religiosa, los estigmas o los prejuicios religiosos. Eso lo aborda el texto. Y el último punto que se le solicita en este punto número 5 es: trata de imaginar una sociedad que no sea laica, una sociedad teocrática, donde no existiera, donde se enseña básicamente los fundamentos de la educación fueran religiosos. A partir de esa ideación que vamos a tratar de hacer, ustedes van a tener que explicar los aspectos que a su entender cambiaría en la sociedad y por qué. ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo sería una sociedad donde la educación no fuera laica? 2 aspectos que a su entender cambiarían y por qué. Este último punto, esta última actividad número 5, tendría un valor de 10 puntos. 4 aspectos de la relación entre laicidad y la democracia, 4 aspectos de la importancia de la laicidad en la educación y 2 puntos donde ustedes tratarían de explicar cómo sería un país, un estado, una educación principalmente donde la educación no fuera laica. Ustedes tienen al final las rúbricas de la tarea, que es básicamente lo que yo les voy a evaluar a ustedes en esta actividad. Fíjense muy bien que es básicamente lo que yo les estoy solicitando. Traten de no apartarse de las indicaciones y, como les dije, lo más importante, más que la extensión o las páginas que se les solicitan, es el contenido de la información que ustedes vayan a aportar en este momento. Les deseo que esta tarea sea de mucho provecho para ustedes y que este curso también sea de mucho provecho en lo que viene. Estaremos subiendo otros videos explicativos, tanto de la materia como de las actividades. Estén atentas, que se van a subir en el entorno y dentro de el canal de YouTube que tiene la cátedra. Los dejo por ahora. Muchísima suerte. Recuerden que cualquier duda también estamos dentro del correo de Estudia U y también en el espacio de dudas y consultas del entorno. Mucha suerte y hasta luego.